Vamos a ver qué es la inflación, sus efectos y sus causas. En una economía capitalista, si tenemos bienes y servicios y no estamos utilizando el trueque, pues vamos a tener la necesidad de utilizar una moneda de intercambio. En nuestro ejemplo vamos a tener una manzana con una moneda de intercambio de valor de 1 peso. Si se producen más bienes y servicios, vamos a necesitar más monedas en circulación. En este caso, todavía tenemos un equilibrio en la economía. Tenemos una manzana, 1 peso, 2 manzanas, tenemos 1 peso. Aquí todavía no se presenta ningún desequilibrio. Pero ¿qué pasa si tenemos los mismos bienes y servicios, pero hay un incremento en la circulación de la moneda? Tenemos 2 manzanas, pero tenemos un incremento en la moneda. Hay más monedas en circulación que bienes y servicios. Aquí es cuando se presenta este desequilibrio. Aquí ya no hay un equilibrio. El desequilibrio entre la producción de bienes y servicios y la moneda en circulación puede generar inflación, que sería este ejemplo, cuando los bienes y servicios son menores, que en este caso son 2, a la circulación de la moneda. Aquí vemos que tenemos 4 monedas. También se puede dar el fenómeno de la deflación, cuando hay más bienes y servicios que dinero en circulación. Hay países como Japón que tienen periodos deflacionarios porque tienen más bienes y servicios que moneda en circulación. ¿Cuáles serían los efectos de la inflación? Generalmente se expresa que la inflación es el aumento generalizado de los precios o la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, estos serían los efectos del desequilibrio que hay entre la producción de bienes y servicios y la moneda que está en circulación. Pero un efecto de la inflación es el aumento generalizado de los precios. En el ejemplo anterior veíamos que si hay 2 manzanas y 4 monedas, ¿qué pasa con el precio de esas manzanas? Van a estar en competencia las monedas, suponiendo que esas monedas representaran 4 personas y cada persona tiene 1 peso. Ahí entra la ley de oferta y demanda. Las personas estarían compitiendo y tendería a subir el precio. Ahora las manzanas no valdrían 1 peso, ahora valdrían 2 pesos cada manzana. Por eso es el aumento generalizado de los precios. O, viéndolo desde el punto de vista de la moneda, pues tendríamos pérdida de poder adquisitivo porque antes la moneda podía adquirir una manzana. Ahora necesitamos 2 monedas para adquirir una moneda, por eso tiene una pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuáles pueden ser las causas internas de la inflación? Podemos tener una producción agropecuaria insuficiente. Quiere decir que no producimos suficientes bienes y servicios, hay una disminución en la producción, tenemos una cantidad de dinero en circulación y esto produce inflación, que sería el ejemplo en la diapositiva donde veíamos las 2 manzanas, las 4 monedas. Ahí podríamos decir que hubo una disminución de productos y la moneda en circulación seguía alta. Por el contrario, una emisión excesiva de circulante que no está respaldada por la producción de bienes y servicios, que esto es lo más tradicional. A veces los gobiernos tienden a emitir más moneda que no está respaldada por la cantidad de bienes y servicios que se producen. También puede ser un excesivo afán de lucro de los comerciantes, vender pues a precios más altos. Esto nos puede llevar al acaparamiento y ocultación de mercancía. Y bueno, pues se da una espiral de precios, de salarios,
Cuando escuchamos que el salario aumenta sin estar respaldado por la ley de oferta y demanda, también va a producir inflación interna. También cuando hay altas tasas de interés, van a alentar el ahorro, pero van a desalentar la inversión productiva. Esto también va a originar la inflación. Las bajas tasas de interés que desalientan el ahorro y falta de recursos para invertir también nos van a causar inflación. Cuando la canalización del crédito bancario es deficiente, es decir, las empresas no pueden adquirir el crédito bancario, ya sea porque no hay suficientes recursos o porque las tasas son bastante altas. Una devaluación provocada, algunos países devalúan el precio de su moneda con la finalidad de atraer inversiones del extranjero, pero internamente puede causar inflación. La necesidad del Estado de obtener mayores recursos, también el gobierno puede producir más moneda para obtener mayor dinero, moneda en circulación, que no proviene de la producción de bienes y servicios. Esto va a causar inflación. Esto también da como resultado el incremento del gasto público. Si hay mayor gasto público porque se incrementó el circulante, pues vamos a tener inflación. También se puede dar el incremento de la burocracia. La burocracia es el personal que trabaja para gobierno, y cuando se incrementa esta cantidad de personas trabajando para gobierno que no están en el sector productivo, pues tenemos deficiencias de producción y vamos a tener como resultado la inflación. Las causas externas de la inflación, pues cuando no hay suficiente producción interna, se va a ver la necesidad de realizar importaciones. Esto va a causar inflación. Cuando hay una cantidad excesiva de capitales extranjeros que están llegando al país, no hay un equilibrio entre la moneda que hay en el país y la producción de bienes y servicios. También cuando hay un exceso de exportaciones, puede causar una inflación porque podemos dejar al país sin la producción de bienes y servicios para consumo interno y lo llevaremos al consumo externo. Nuevamente la especulación y acaparamiento mundial, pero en este caso ya no depende de situaciones internas. También las exigencias de los centros financieros internacionales que pueden incrementar sus tasas y el crédito no llegue. Condiciones de compra y venta impuestas por los países desarrollados, que pongan sus propias condiciones. Esto puede causar también una inflación. Vamos a ver una tabla donde nos muestra el histórico de las tasas de inflación anuales y el tipo de cambio. El tipo de cambio es contra el dólar. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas inició su periodo, tenía una inflación del 0.67% anual, no estamos hablando de una tasa mensual, y un tipo de cambio de 3 pesos con 60 centavos por un dólar. Vemos cómo la inflación el siguiente año pues sube bastante a 5.96, aunque el tipo de cambio se mantiene estable. Ya para el 37 tenemos una inflación altísima, la cual se logra controlar al final de sus 2 últimos años. Entrega a Manuel Ávila Camacho el gobierno con una tasa del 0.49, aunque vemos que de este lado el tipo de cambio ya tiene un incremento. También es importante a veces analizar el tipo de cambio porque dependemos de las importaciones. El país no puede producir todo lo que consume y pues necesita pagar en dólares. Entonces, cuando no hay suficiente producción, pues vamos a ver una fluctuación en el tipo de cambio. Tenemos todo el periodo de Ávila Camacho, cómo van aumentando, disminuyendo,
y casi siempre al final de los periodos de cada presidente controlaban la inflación. ¿Cómo se puede controlar la inflación? Pues recortando la moneda en circulación. Es más difícil producir bienes y servicios, entonces se recorta un poco la moneda, se hacen los llamados cortos y se logra disminuir la inflación. Nuevamente vemos con Miguel Alemán, vuelve a incrementar la inflación y ya cuando va a entregar el gobierno la disminuye al 2.19, que es la inflación oficial, anual nuevamente, pero vemos de este lado el tipo de cambio ya se va disparando, ya está al doble en relación al año anterior. Continuamos con Adolfo Ruiz Cortines, la recibe en 2.09, la entrega en 3.6, aunque tenemos aquí intermedios. Vemos aquí también cómo el tipo de cambio sube de 8 a 11 y después lo vemos que está en 12.5 y vemos que se mantiene con Adolfo Ruiz Cortines, con López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz el tipo de cambio. Sin embargo, la inflación pues va en su sube y baja. Se ve un poco estable con López Mateos, pero ya vemos aquí que empieza a estar con menos brincos, sin embargo, está en aumento. Entramos al sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1971. Para el 73, pues vemos esta inflación que ya es del 21.37, aunque el tipo de cambio se mantiene estable. Sin embargo, cuando entra José López Portillo es cuando empezamos a tener inflaciones verdaderamente preocupantes. El tipo de cambio también. Termina la inflación en su entrega de un 28 a un 98.85%. Vemos que veníamos del 71 a 10 años en adelante, cuánto subió la inflación. Después lo recibe Miguel de la Madrid, ya tenemos el 159% de inflación. Y el tipo de cambio no está equivocado, ¿sí? Es de 22 pesos, 24 pesos, 57 pesos, 150 hasta 1405. Estamos viendo que en 16 años de 12.50 a 1400. 2289, aunque aquí la inflación está controlada. Recibe el gobierno Carlos Salinas de Gortari. La inflación se vuelve a controlar. El tipo de cambio de 2.400 sube a 3.094. Pero aquí, en 1993 se le quitan 3 ceros a la moneda. Esto quiere decir que si actualmente estamos escuchando que tenemos un tipo de cambio de 22 pesos, no son 22 pesos, son 22,000 pesos. Solo porque a la moneda se le quitaron 3 ceros. Entonces, aquí estábamos hablando de 3.260 el tipo de cambio. Sin embargo, mágicamente desaparecen 3 ceros y se convierte en 3.26. Se ajusta la inflación. Nuevamente ocurre que cada vez que hay un cambio de gobierno, se ajusta la inflación. Recibe Salinas, entrega Salinas de Gortari y recibe Ernesto Zedillo. Y tenemos el famoso año 1994, que fue un parteaguas también para la economía. Y aquí tenemos que la inflación comenzó en 7.05%. El tipo de cambio en 3.410 o 3.41 ya sin los 3 ceros de la moneda. Todavía es el periodo de Salinas de Gortari.
hay que recordar que el gobernante anterior termina hasta el 30 de noviembre y el 1 de diciembre inicia el siguiente gobernante, por eso aquí tenemos que termina uno, recibe el otro en el 94. Prácticamente había estado estable el gobierno en cuanto a economía de enero a noviembre. Aquí se conoce el famoso error de diciembre, donde Ernesto Zedillo en ese primer mes de diciembre decide ampliar la banda de flotación, se incrementa el tipo de cambio, se le deja que flote libremente y se termina con una inflación de cerca del 52%, de 7 a 52%, que son inflaciones que hasta la fecha pues seguimos pagando, porque esas inflaciones se pueden disminuir produciendo más bienes y servicios, cosa que ha costado mucho trabajo al país por su dependencia del petróleo. Logra controlar la inflación para los siguientes años. Sin embargo, el tipo de cambio pues se ve incrementado. Aquí ya vamos en 9.360, interpretado quitando los 3 ceros, en 9 pesos con 36 centavos. Entra Vicente Fox y la inflación empieza a ser controlada, a bajar, aunque vemos que el tipo de cambio sigue aumentando. Tenemos que termina el periodo de Calderón, después inicia Peña Nieto, tengo datos hasta el 2013, ya estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues vemos que el tipo de cambio sigue incrementándose, se duplica del 2012 a este año, que estamos en el 2021, se duplica el tipo de cambio, pero las inflaciones siguen controladas.